Garín González. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perry. Buenas tardes, querido Raúl, y a vuestra numerosísima audiencia. Estoy a vuestra disposición. Doctor, estábamos hablando del caso Argaña. Raúl estaba rememorando ese caso y yo le decía que tenía 10 años cuando ocurrió el asesinato. Hace rato ya. Yo te cuento una anécdota así rápido. Una vez le estaba yo contando, a mí me gusta mucho el fútbol, y le decía a una persona, eh, le hablé del matador Kempes y del mundial que ganó la Argentina, y me dice, ¿pero en qué año fue eso, doctor? Y yo le digo, fue en el año 1978, y me dice, yo cuando eso todavía no había nacido. Así que, así que no me extraña, mi querida Bertie, que hayas contado con 10 años cuando eso. Doctor, Doctor, vos fuiste el juez en ese caso, ¿verdad? Sí, yo fui el juez de la causa porque ocurrió en el turno del doctor Gustavo Campos, que era el juez del segundo turno, y él se inhibió porque tenía un parentesco político con el doctor Argaña, y me pasaron la causa a mí. Y recuerdo que un día sábado me comunicaron que iba a encargarme de la causa 2 o 3 días después, porque Ocampo se inhibió el tema, y incluso tuve una decisión difícil porque se habían cerrado todas las fronteras de Paraguay. Todas sus fronteras fueron cerradas, y tuve que tomar una decisión difícil de reabrir las fronteras con estrictos controles. Recuerdo que fue una de las primeras decisiones que se tomaron en ese momento. Hiciste funciones presidenciales prácticamente, doctor. Sí, 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 sí. Fue una causa muy compleja. Se llegó a una sentencia. Le decía recién a un colega tuyo, estoy seguro de varias cosas, entre ellas que el doctor Argaña fue asesinado ahí en el atentado, ahí en la calle. Asimismo, los autores materiales y las personas que trabajaron en logística fueron condenados, y lo que sí es una asignatura pendiente de esa causa, es una deuda histórica que tiene el Poder Judicial, y obviamente yo también me cuento en eso. Son los autores morales. O sea, se investigaron varias líneas de investigación, pero incluso el señor Lino Oviedo había sido procesado en esa causa, pero fue posteriormente sobreseído. No se encontraron elementos como para proseguir la causa o como para condenarlo. Doctor, ¿cuándo era que quedó firme esa causa? Pues muchos años llevó, recuerdo. Sí, sí, lo que pasa es que ahí se apeló, fue confirmada en su totalidad la sentencia. Después se planteó una casación, se volvió a confirmar la sentencia, y hay una o dos revisiones que fueron rechazadas, y después hay una revisión que se hizo lugar, anulando el proceso en relación al mayor servicio. Ah, doctor, ¿cuántas personas fueron condenadas como autores en este caso Yo del asesinato? lo que recuerdo en este momento, realmente han pasado muchos años, y son dos personas que habían sido acusadas de trabajar en logística, y había unos elementos que fuimos encontrando: el señor Constantino Rodas, el mayor Reinaldo Servín, y los que fueron sindicados como autores materiales, el señor Pablo Vera Esteche, que es un autor confeso, y el señor Luis Rojas. Y también estaba sindicado como autor material una persona que se llama Fidencio Vega, pero que nunca apareció. Incluso hubo algunos rumores en algún momento dado que él mismo fue asesinado en la zona del Chaco, donde había ido a trabajar, pero nunca apareció ni en el territorio nacional ni en el extranjero. sí, creo que recuerdo yo esa causa, doctor, fue una de las más emblemáticas que teníamos, ¿verdad? Sí, esa, y con la del marzo, la misma época, el marzo paraguayo del 99, ¿verdad? Sí. Eh,
fueron las causas más, una de las más emblemáticas que hubo en ese tiempo, muy compleja. Esta causa del doctor Argaña del magnicidio tenía entre 200 a 300 tomos de expediente, y cuando eso todavía no estaba en vigencia este proceso, era el proceso anterior. Conste que yo hice una coordinación con el Ministerio Público. Trabajamos mucho con el entonces fiscal general Aníbal Cabrera Verón, una gran persona, un gran jurista, y él asignó a dos fiscales y varios fiscales auxiliares. Asignó al doctor Alcaraz, que hoy es fiscal adjunto antidroga, y al doctor Gustavo Amarilla, que hoy es juez penal de garantías. Dos muy buenos profesionales, muy buenas personas también, honestos, y hay gente conocida que trabajó, como ustedes estaban diciendo recién. Hay una foto que está corriendo por ahí, el excomandante de la Policía Nacional trabajó con nosotros en las investigaciones, trabajó también el hoy fiscal Pech, algunos allanamientos del marco paraguayo encabezó la actual fiscal general del Estado, la doctora Sandra Quiñones. Es decir, mucha gente que estaba iniciando me asignaron al juzgado porque era una causa gigante, y tuvimos, no recuerdo la cantidad, pero miles de declaraciones tanto en la causa del marzo paraguayo como en la causa del doctor Argaña, al punto que en un momento dado me dejaron sola con esas dos causas porque era inmenso el trabajo. Posteriormente recuperé todas las otras causas del juzgado del tercer turno, que era el cual yo estaba a cargo, y después me convertí en un juez penal de sentencia. ¿Y hasta qué año vos estuviste, doctora, en tribunal? Yo estuve como juez hasta el año 2002. 2002. 2002 quiere decir que salí hace 19 años. Sí, recuerdo. Aunque cuando te recuerdo siempre decís que no era así, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en la facultad, cuando eras mi profe, tenías un guardia incluso por esa causa. Sí, vos sabés que a mí no me gustaba mucho eso, y era una exigencia de las fuerzas de seguridad. Cuando eso hace varios años, varios kilos menos, jugaba fútbol, y me iba a jugar fútbol en alumno del colegio, y le dejaba al personal policial, le dejaba en el coche. Una suerte de irresponsabilidad, porque realmente yo agradezco a todo ese personal que me cuidó durante ese tiempo, pero sinceramente por mi forma de ser me incomodaba mucho eso, tener que ir a todos los lugares con guardias. En un momento dado tuve un guardia en forma permanente, incluso era muy así, muy disimulado, y vos te acordás de esa época. Generalmente no aparecía cuando yo entraba a las clases o estaba en sitios así estratégicos, ¿verdad? Pero había amenaza, doctor, en esa época por este caso, ¿verdad? Sí, hubo muchas amenazas, y gracias a Dios nunca se materializaron, nunca tuve ningún atentado. Sí, siempre había llamados y había intentos de presión política, como en los casos grandes, emblemáticos, pero amenazas también, llamadas anónimas. Se dieron en muchas ocasiones ese tipo de cosas que buscaban amedrentar nuestra labor, y siempre existe el temor. Había gente que decía, si te van a matar no te van a avisar, pero el doctor Argaña, por ejemplo, había tenido unas amenazas un tiempo antes en que se produce su asesinato. ¿Qué tipo de amenazas le llegaban, doctor? Mira, las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como hoy, pero había, por ejemplo, había alguna forma de que no se podía identificar las llamadas que entraban por vía informática, entonces no se podía hacer un seguimiento. Entonces, de repente, voces distorsionadas que te decían que te iban a matar y que tus días estaban contados, que había una bala para vos, ese tipo de cosas que uno solamente ve en las películas, pero de repente cuando sucede en la realidad, bueno,
te infunde cierta inquietud por lo menos, y yo siempre comunicaba a los órganos de seguridad y se tomaban las medidas de precaución, ¿verdad? Pero yo nunca tuve más de un guardia y ni me gustaba mucho esa aparatosidad en los custodios, ¿verdad? Pero tenía gente alrededor de confianza. Yo recuerdo el comisario que era el responsable de la investigación, el comisario Aristides Cabral, muy buen oficial de policía, buena persona, y él gestionó personas de confianza para mi cuidado personal, ¿verdad? Y nunca, gracias a Dios, nunca se materializó ni nunca tuve ningún atentado, por lo menos no lo supe. Doctor, o sea, llevar un caso como ese seguramente, y creo yo, al menos se logró una condena con relación a ciertas personas, ¿verdad? Teniendo en cuenta el alcance y el hecho en sí de matar a un vicepresidente. Sí, se logró, eso es lo que te decía al comienzo, Perdi, se logró condenas de los autores materiales y de gente que trabajó en la logística, en la preparación del atentado, pero es una asignatura pendiente, es una asignatura histórica del Poder Judicial y del Ministerio Público, que no se pudo llegar a los autores materiales. No es ningún secreto que no hemos podido llegar a eso, no tenía elementos. En un momento dado se formó una comisión investigadora de ilícitos en el Parlamento que tenía como miembros diputados y senadores, y me enviaron una lista muy amplia de gente que tenía que ser incluida en la investigación, y no fueron incluidas todas estas personas porque yo no encontré elementos. Y hoy una de lo que solemos conversar con Tito Berli y con Raúl también, lo que pasa es que si vos llegás a uno de esos cargos recomendados por alguna persona, por alguna fuerza política en particular, ya te vas condicionado. Entonces, la ventaja que yo tenía era que yo no pertenecía a ningún partido político y sigo no perteneciendo. Se dio una situación particular, que yo trabajé en aquel movimiento que le llevó a la intendencia a Carlos Filisola, Asunción para Todos, y todos los que estábamos trabajando ahí pasamos a un padrón del Encuentro Nacional, pero nunca tuve un activismo así concreto. Y luego cuando llego a la magistratura me desafilio y nunca más me volví a afiliar a ningún partido. A lo que quiero llegar es que me dio mucha libertad esa situación de que yo no estaba afiliado ni condicionado por ninguna fuerza política, ni religiosa, ni nada en particular. Me sentía independiente, sí, con mucha precariedad de medios. Por ejemplo, quiero mencionar que justamente con Reskin trabajábamos en los cruces de llamada, pero trabajábamos a mano, con reglas y así en forma bastante precaria. Después, cuando Oscar Latorre llega a la Fiscalía General, él adquiere un sistema muy costoso que se llama Excalibur, que ya se detectan los cruces y se hacen conclusiones por vía informática, que nosotros no teníamos. O sea, nosotros no tuvimos muchos medios que hoy cuenta la Fiscalía General del Estado. Yo creo que ojalá nunca más vuelva a suceder, pero si una cosa de esa sucede hoy, la Fiscalía, con toda la infraestructura que hoy tiene, puede llegar a conclusiones mucho más válidas. De hecho, varios casos se han esclarecido utilizando la tecnología moderna que tiene hoy la Fiscalía General. Hoy soñamos, ustedes son, vos una mujer y yo, Raúl, un hombre de derecho, soñamos con que tengamos esa tecnología del CSI, esas investigaciones que tienen posibilidades, otros sistemas que nosotros todavía estamos lejos, pese a que hoy la Fiscalía ha crecido mucho en la infraestructura, y en aquel tiempo, hace más de 20 años, teníamos
trabajábamos con papeles y trabajábamos con máquinas de escribir, incluso en algunos casos. Así que se ha crecido mucho y ojalá el crecimiento sea proporcional también en la eficiencia que tiene que demostrar las investigaciones penales. Recordemos que en esa época era el juez el que investigaba y no el fiscal. Ese era Claro, claro, era el procedimiento. otro sistema, era el sistema inquisitivo y el juez. Pero como te dije, Raúl, yo ya hice una división del expediente y todas las cuestiones investigativas ya estaban a cargo, con el control del juez, pero a cargo de los fiscales. Fue un poco el precursor de lo que hoy es la carpeta fiscal. Entonces, y ya le dábamos muchas facultades investigativas al fiscal Alcaraz, al fiscal Gustavo Amarilla, y ciertamente el juez era el responsable de la investigación. Y eso ha cambiado porque el responsable de la investigación, el titular de la acción, es el agente fiscal en este proceso con características acusatorias que tiene vigencia en marzo del año 2000. O sea, Sí, este proceso se investigó todavía con el sistema anterior. Ya estaba sancionado el Código Procesal Penal nuevo y tenía que entrar a regir el año siguiente. Y estaban en la ley de transición también, creo que se salió después. Teníamos la ley esa 1444 que era una transición entre el proceso anterior y el actual. Sí, realmente. Doctor, cambiando un poquito de tema, tenemos que fue rechazado tu recurso en el caso de tu defendido Ramón González Daer y Fernando González Carjallo, ¿verdad? Primero te voy a hacer una broma. Decime. Ahí nos están rechazando hasta el buenos días. Yo trae buenos días y ya te rechazan. En segundo lugar, yo no entiendo. El doctor Otazú es un juez a quien yo respeto mucho, ¿verdad? En ese marco, de repente él se considera competente para levantar los embargos y tenemos parafraseando un poco algunas cosas, que viene primero el huevo o la gallina. Acá lo que el señor González Daer quiere pagar los impuestos y ante un acuerdo que ha llegado con la Subsecretaría de Estado de Tributación, pero Otazú le insistimos como 4 o 5 veces y después parece que ya hastiado saca una resolución o providencia que dice: yo ya no soy mal competente, vayan al del juez civil. El juez civil entonces se va a ver ante la disyuntiva de que tener que levantar unos embargos que ha dictado un juez penal. Entonces va a haber un conflicto de competencia ahí. ¿Y por qué si ese primer levantamiento fue competente Otazú, cómo va a ser ahora de repente competente un juez civil porque Otazú dice que ahora el juez civil es competente? Entonces le planteamos una reposición porque él en su aclaratoria resuelve eso. O sea, la aclaratoria es desde luego ya no es más un recurso, es una actuación procesal, entonces no tiene un efecto suspensivo como tendrían los recursos. En una aclaratoria el juez Otazú va más allá de su resolución. Una aclaratoria solamente tenía que aclarar los puntos, porque le decíamos nosotros: ¿cómo se van a pagar los impuestos si vos no levantás los embargos? O sea, es una cuestión lógica. El derecho, pues, es una cuestión fundamentalmente lógica. Y entonces parece que él se molestó, entonces resuelve de darle atribuciones al juez civil. Nosotros le repusimos eso y ahora sacó una providencia que dijo: eso fue dictado un jueves. Entonces había 3 días hábiles, que es el plazo para presentar una reposición. Y presentamos el tercer día antes de la medianoche, creo que a las 8, a las 9 de la noche aproximadamente. Y él pone en su providencia ahora que se presentó en forma extemporánea porque el sistema le envía al día siguiente, entonces dice es extemporáneo. Y la ley procesal es absolutamente clara cuando dice
que los plazos en sede penal vencen a la medianoche del día del vencimiento. Entonces, si el horario oficial de los funcionarios es hasta las 13 horas, obviamente vos tenés habilitado todo ese resto del día para presentar en la mesa de atención permanente. Para eso, esa es una de las funciones de la mesa de atención permanente. En sede penal no existe eso que tienen los civilistas de presentar al día siguiente hábil hasta las 9 de la mañana. Plazo de gracia. Plazo de gracia. En lo penal, nuestros plazos vencen a las 12 de la noche. Ahora están queriendo crear, no sé si decirte jurisprudencia, porque los errores no deben estar en jurisprudencia, pero decir que tenés que presentar el día, hasta ese día, a las 13 horas, que es el horario oficial. Pero si el plazo es a medianoche, el plazo vence a la medianoche y lo dice el Código Procesal. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos fiscales que presentaban acusación a las 11 de la noche, a las 11:59 de la noche? O sea, todos presentamos antes de la medianoche porque la ley dice así. Y ahora parece ser que quieren sentar un nuevo precedente que no creo que se convierta en jurisprudencia, porque los fallos no pueden sentar jurisprudencia. Y entonces eso es lo que dice en una providencia que sacó el día de hoy, que dice, no sé si es el MAS o es OTASU, pero dice que este plano que presentaste después de las 13 horas. ¿De dónde sacó? Yo suelo decir en nuestras clases, Raúl, y de paso se ha dicho, vi con mucha atención tu último artículo sobre el trámite de oposición del 358. Suelo decir, hay que ser creativo en el derecho, pero dentro del marco de legalidad. Si la ley procesal te dice, pues, el plazo te vence a la medianoche, entonces la pregunta para ese juez que te dijo que tenés que presentar las 13 horas es dónde vas a presentar el resto del día que tenés todavía plazo. Entonces vamos a tener que presentarle una reposición de la reposición, porque y también presentamos una apelación en subsidio que se presenta en forma subsidiaria la apelación en caso que la reposición sea rechazada. Y bueno, es un poco una lucha que estamos librando ahí, porque la verdad se están tomando decisiones que no son muy lógicas, por ser muy elegantes. Doctor, y ya que estamos, la acusación contra Ramón González Daer y su hijo Fernando, ¿a qué hora se presentó? Porque si tenés esa lógica, entonces... Si él tiene ese precedente, él mismo se está encerrando en ese precedente, porque va a hacer una presentación tardía. Yo creo que eso se presentó en hora de la tarde o de la noche. Ahora mismo no tengo acá, pero si eso tiene vigencia, van a caer, no sé, millones de acusaciones y la millones mayoría de presentaciones. Y claro, o sea... creo que esto a las 11, a las 23 horas se presentó lo de Ramón González Daer. Ahí está, doctor. Tenés que decirle nomás la misma cosa. No se presentó la acusación. No voy a ir a la audiencia preliminar y le voy a decir, señor juez, la acusación se presentó a las 23 horas. O sea, no debería darnos risa, deberíamos estar llorando, porque realmente lo que queremos es una justicia predecible. Queremos algo que sea serio y predecible, ¿verdad? Eso es lo que buscamos y por eso estamos luchando, pero yo no sé de dónde salen este tipo de decisiones. Realmente yo estaba diciendo el otro día, y pido disculpas por extenderme en esto, pero tomaba una conferencia de prensa del presidente de la República y decía quién le asesoró en esta conferencia de prensa, su peor enemigo, porque yo no sé en qué habrá estado pensando el juez cuando dice el plazo vence a las 13 horas. No sé de dónde sacó. Y con eso, doctor, ¿te rechazó el recurso o tuvo por no presentar? Sacan una providencia que dice la reposición está presentada de forma extemporánea. O sea que no te dan ni siquiera la apelación subsidiaria. Y si tomamos esa providencia, no me rechaza formalmente la reposición, pero dice entre líneas, presentaste tarde. Entonces ni siquiera se refiere a la apelación subsidiaria.
Entiendo. Que el procedimiento indica si te rechazan la reposición, bueno, entonces hay que darle trámite a la apelación que se presenta justamente en forma subsidiaria. Entiendo. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Como dice, yo voy a terminar una frase con lo que decía Bertolt Brecht, que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan varios días y son mejores, y hay los que luchan todos los días, esos son los imprescindibles. Y esto es una lucha para intentar fortalecer el Estado de Derecho y tener una administración de justicia seria y predecible. Simplemente con eso les digo muchas gracias y les doy un fuerte abrazo a ambos y un saludo muy especial a la audiencia. Gracias, doctor, muy amable de su parte. Un abrazo. Te informó PBS Radio TV Digital. Vos sabés que es impresionante todos los datos